Mi nombre es Peter Way, yo soy profesor de la Universidad de Manchester de Antropología Social. Soy investigador con James del proyecto sobre cómic y raza. Y voy a hablar del manejo del tiempo, de la temporalidad en una serie de caricaturas y una historieta sobre la resistencia indígena a la conquista. Ambos series de imágenes tratan de la conquista. Las caricaturas son caricaturas que sacan sobre el Día de la Raza, el 12 de octubre. Entonces, y la otra es una historia en forma de historieta de la resistencia de los indígenas en Colombia en la época de la conquista, a principios de la Entonces, las caricaturas salen de una revista popular de circulación masiva en Argentina. Rico Tipo se llamaba, era una revista de chistes, humorístico, dirigido a una población básicamente juvenil, etc. Y de ahí he sacado una serie de muestras de caricaturas sobre el Día de la Raza, que sacaban casi todos los años, y he escogido ejemplos de 1945 hasta 1970. La otra cosa es completamente distinto, es una historieta de 90 páginas con un objeto decolonial pedagógica, producido por el Centro de Estudios Antonio Santos de Bucaramanga. Ya no queda rastros de ese centro. Fue producido en 1978. Se le hace, por lo que hay en la historieta, se ve que se está como alineado mucho con el CRIC, con la ideología del CRIC. Bueno, entonces lo que me interesa o lo que me llama la atención es la manera en que estas caricaturas y la historieta juegan con el tiempo, con las temporalidades. Y a veces eso es un claro anacronismo, o sea, de poner algo del presente en el pasado, donde obviamente no tiene cabida. Más ampliamente podemos pensar en como un juego de temporalidades, de jugar con diferentes temporalidades, de ir del pasado al presente, de mover el pasado hacia el presente, del presente hacia el pasado, etc. Y lo que me interesa es cuáles son los efectos políticos de ese juego de temporalidades, qué hace, cómo impacta el lector. ¿Ya? Entonces uno podría pensar, o hay unos argumentos que dicen que la antropología en especial y otros discursos sobre los indígenas tienen un efecto de alocronismo, en las palabras de Johannes Fabian en su libro Antropología y el otro. Es decir, que esos discursos casi siempre colocan al indígena o al primitivo, al africano, al nativo del Pacífico en el pasado, ¿no? Y lo niegan la condición de modernidad, lo ponen fuera de la modernidad, y ese es un discurso que en última sostiene un racismo y sostiene una colonialidad. Otros dicen que jugar con tiempos puede tener efectos progresistas porque interrumpe temporalidades lineales. O sea, esas temporalidades lineales que van desde lo primitivo hacia lo moderno, etc., se identifican desde una perspectiva queer o una perspectiva antirracista como linealidad, como temporalidades blancos o héteros. Entonces, cuando uno juega con el tiempo, mezcla tiempos,
Entonces eso desestabiliza esas temporalidades lineales. Esa es la idea. Entonces miramos ahora unos ejemplos de ricotipo. Es muy notorio que representan a los indígenas de una forma muy estereotipada. Siempre lo demuestran semidesnudo, con penachos en la cabeza, con el cuerpo pintado a veces, etcétera, y siempre son iguales. Son caricaturas estereotipadas, generalizadas, simplificadas y finalmente racistas. Entonces, eso se alinea con lo que argumenta Johannes Fabian del alocronismo. Pero también es notorio en estas caricaturas, como veremos, representan también a los indígenas como seres modernos, ¿no? O sea, comparten con el lector una cierta viveza criolla, tener esa perspectiva, esa visión moderna de la realidad. Entonces, como un poco opuesto a lo que argumenta el anacronismo de Fabian, porque en vez de poner el indígena en el pasado, meten o se tratan de demostrar el indígena como una persona moderna. Entonces, eso uno podría pensar que eso es como algo progresista, porque va en contra del alocronismo de que habla Fabian. Pero yo creo que la cosa no es tan sencilla. Vemos unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, es la cubierta de una revista de 1960. No sé qué tanto se lee desde atrás. Dice: bienvenidos extranjeros. Hablando del indígena, aquí una figura completamente caracterizada. Bienvenidos extranjeros, bienvenidos fotografías, usinas, transportes, ¿no? O sea, hablando de unas cosas modernas que obviamente no vienen al caso de 1492. Otro ejemplo es esto. Llega Colón en su barco y los indígenas se acercan y están pintando un bote, y Colón dice: re maldición, llegamos a época preelectoral. Esto es como un poco más difícil de interpretar, pero básicamente aquí tienen indígenas intercambiando con conquistadores, y los conquistadores les ofrecen cuentas y los indígenas les dan oro. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. En este tipo, por ejemplo, tiene sus cuentas aquí, y obviamente el indígena lo ha rechazado porque aquí tiene la imprenta de un pie en el trasero, y aquí se ve que tiene una lupa en el ojo, o sea que ha mirado las cuentas que está ofreciendo el tipo y dice: no, estas cosas no sirven, no intercambio contigo. Entonces el tipo se va todo iracundo. Este es otro ejemplo. Aquí dice un indígena a Cristóbal Colón, no sé por qué está vestido de cura, pero bueno. Dice: yo me quedo con Cristóbal, ahora que descubrimos América, puedo inventar el par americano. Me indica ese indígena que tiene las capas oscuras. Y finalmente uno de 45, donde el indígena le dice a Colón: con qué contrabando, y es como un oficial de aduana. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos de estos anacronismos? Estos son anacronismos muy claros. El juego con el tiempo de una cierta forma. Y aunque parece que está representando el indígena como una persona moderna, también al mismo tiempo está haciendo una equivalencia temporal entre el lector y el indígena. Que la implicación es que los indígenas y el lector son iguales, son lo mismo, son igualmente criollos en su viveza, ¿no? Y eso implica que también, si hay equivalencia temporal, hay equivalencia moral, cultural y sobre todo de poder, porque la implicación es todos somos iguales, los indígenas y nosotros, los lectores, somos iguales.
Y eso, el efecto de eso es un desplazamiento de la responsabilidad ética, ¿no? O sea, la responsabilidad para la conquista, para el genocidio, la opresión de la gente indígena a través de muchos siglos, todo eso se desplaza. Hay un colapso del proceso de reflexión, o sea, el proceso en que la gente puede reflexionar sobre su posición de enunciamiento, su posición como lector, su posición como argentino moderno. No tienen que reflexionar sobre todo eso. O sea, la caricatura colapsa ese proceso de reflexión. Socava lo que podemos ver como una ética duracional, o sea, no pensar la ética simplemente en términos de la vida de uno, si uno está haciendo bien o mal con sus amigos y tal, sino una ética duracional que piensa a través de las generaciones, a través de los siglos, y se responsabiliza por cosas que pasaron hace mucho tiempo. Entonces, con esto se descarta la posibilidad de reparaciones o de una justicia restaurativa. Ahora, pasamos al segundo ejemplo, que es completamente diferente, es otro tipo de comunicación completamente distinta, que se llama la resistencia indígena al conquistador. Tiene otros objetivos, como dije, es pedagógico, es un lugar de enunciamiento decolonial, marxista, etc. Y tiene otro estilo completamente distinto porque no va al humor, ¿no? O sea, utiliza la historieta, pero no es para causar risa ni nada. Pero vemos también una mezcla de temporalidades. Hay tres como clases de personaje en la historieta. Narradores, hay dos narradores campesinos que son campesinos de la actualidad, o bueno, de los 1970, que actúan, que narran la historia al lector. También se representan los conquistadores y los obispos, que son en el siglo XV, y también se representan los indígenas, los indios, como lo llaman constantemente. Pero veremos que los indígenas ocupan dos temporalidades, van cambiando de una temporalidad a otra. Aquí pueden ver que los narradores campesinos, ¿no? Entonces los narradores campesinos miran al lector, o sea, miran desde la página hacia el lector y hablan en el tiempo pasado, porque están narrando cosas del siglo XV. Entonces hablan en el tiempo pasado todo el tiempo. Los conquistadores, en cambio, casi nunca miran hacia el lector. Si se miran entre ellos, aquí hay un caso, uno de los pocos casos donde parece que está mirando al lector, pero usualmente está mirando hacia un lado o hacia otra persona. Y los obispos iguales hacen lo mismo. A veces los indígenas actúan en el siglo XV, o sea, hablan en el presente y no miran al lector, como acá, por ejemplo. Pero a veces actúan como narradores, o sea, son equivalentes a los narradores campesinos. Aquí, por ejemplo, está hablando en el pasado, está mirando al lector. Y en otras ocasiones hablan con los narradores, intercambian frases con los campesinos narradores. Y a veces en una sola página cambian de un rol a otro. Aquí, por ejemplo, el pasado está mirando al lector, narrando el pasado. Y aquí está actuando en el siglo XV, hablando en el presente, mirando hacia un lado. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esta mezcla de tiempos? El efecto es que otra vez se ubica al indígena en el tiempo, en la temporalidad del lector, ¿no? Porque actúa, mira al lector, le habla en el pasado, narra el pasado para el lector. Entonces eso genera un efecto de cercanía, igual como en el caso del prototipo. Pero en este entonces
lo que pasa es que hay una interpelación del lector como compañero ético, ¿no? Ustedes también, como lectores, están en la lucha de nosotros contra la injusticia. Entonces, hay una equivalencia temporal, pero el efecto político es lo opuesto, porque trata de interpelar al lector como responsable también en la lucha contra la injusticia. Entonces, el efecto político es distinto. Pero yo creo que a la vez hay cierta, o sea, a pesar de estos objetivos, digamos, decoloniales, o de tratar de hacer el lector sentir cierta responsabilidad ética, también hay un efecto opuesto, que quizás es sin querer, que es la representación genérica constante del indígena como una figura estereotipada. Y aquí hay un efecto notable, que es los conquistadores se individualizan mucho más, y los obispos también se individualizan mucho más que los indígenas. Se nombran con nombre propio, se pintan de forma distinta. Miramos aquí, por ejemplo, esta figura tiene mucho más líneas, más detalle que esta figura aquí. Pero eso es solo un ejemplo. Muchas veces se agrega aún más detalle a la imagen del conquistador. Entonces, el indio, entre comillas, sale como una figura muy genérica. Entonces, eso genera también esos efectos de atemporalidad, que el indígena es una figura genérica que vive en el pasado. Y aquí podemos identificar lo que Ann Stoller, la antropóloga historiadora norteamericana, llama la recursión de la colonialidad en el presente. O sea, elementos de estructuras e imágenes que vienen de la colonialidad reaparecen en una forma rearticulada y adaptada en el presente. Entonces, sí, eso es todo lo que quiero decir, y gracias por su atención.